En este video vamos a trabajar lo que es la definición de un intervalo. Vamos a conocer qué es un intervalo y cómo se puede representar este, ya sea de su forma abierta, cerrada, semiabierta. Entonces vamos a dar inicio con lo que es el tema de la definición de los intervalos. Para empezar, vamos a tener este ejercicio que nos va a servir para apertura del tema. ¿Cómo se lee y cómo se representa en la recta numérica la siguiente desigualdad? Aparece el término o el concepto de una desigualdad, que puede ser algo nuevo para nosotros. Entonces vamos a explicar qué es una desigualdad. A diferencia de lo que hemos venido trabajando antes, una igualdad, en una desigualdad no se tiene el signo igual, es decir, ahora yo ya no puedo decir que x es igual a 5, por ejemplo. Ahora en una desigualdad decimos que x va a tomar números entre 5 y 8. Por tanto, ya no aparece el signo del igual. Por eso se llama desigualdad. Entonces, ¿qué tipo de signos se van a utilizar en una desigualdad? En una desigualdad vamos a utilizar los signos, por ejemplo, mayor que se representa de esta forma, el signo menor que, y cuando estos tienen una rayita en la parte de abajo, eso lo que quiere decir es mayor o igual que, o menor o igual que. Esos son los signos que vamos a estar utilizando entonces para referirnos o para trabajar en una desigualdad. Entonces, ¿cómo se lee eso que ya teníamos en el ejercicio? De que x aparece aquí. ¿Cómo se lee eso entonces? Se lee de la siguiente forma. X, vea, x es mayor que 5, pero menor o igual que 8. Vean, aquí aparecen ya los signos que veníamos diciendo. Menor que y menor o igual que 8. Entonces, ahora es muy importante la forma de lectura, porque si no podemos pensar, este signo es igual que este, entonces es el menor que, pero no, porque lo estamos leyendo en una posición que no es la correcta. Lo correcto sería leer de aquí, de la X, hacia la derecha. Entonces yo puedo decir, X toma números menores o iguales que 8, porque es la posición normal de la lectura. Pero cuando leo hacia la izquierda, los signos son diferentes. En este caso, vea, X mayor que 5. ¿Por qué? Porque lo estoy leyendo en la dirección que no es la correcta. Ahora, por ejemplo, si yo lo leo desde 5, ahí sí, mire, 5 es menor que X. Entonces, por eso es de tener en cuenta de dónde se está leyendo. Pero esta desigualdad entonces se lee de esta forma. X es mayor que 5, pero menor o igual que 8. Ahora, ya lo leemos, pero ¿cómo se representa en la recta numérica? Para empezar, vamos a recordar qué es una recta numérica. Aquí nos aparece entonces la línea con los números y nos dice entonces que la recta numérica va a estar dividida entre los números positivos y los números negativos, y acompañado o en medio de los negativos y los positivos el 0, que no es ni negativo ni es positivo, simple y sencillamente es 0, neutro. Entonces, ¿qué pasa con estos números? Ya lo vimos en un video anterior. Estos son o es parte de los números reales. En este caso solo están los enteros representados en la recta numérica, ya sean positivos o negativos. Recordemos entonces, en la recta numérica los números que se desplazan hacia la izquierda de la recta son negativos y tienden hacia el menos infinito. Y los números que se desplazan hacia la derecha de la recta son números positivos y tienden hacia el más infinito. Por tanto, cualquier número que esté a la derecha siempre va a ser mayor que uno que está a la izquierda. En otras palabras, cualquier número positivo, por muy pequeño que sea, va a ser mayor que cualquier número negativo, por muy grande que sea. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Entre más se acerca o más a la derecha está, es mayor. Y entre más a la izquierda está, es menor. Y otra cosa también, un número entre más cerca del 0 está, un negativo entre más cerca del 0 está, es mayor. Así que hay que tomar en cuenta esos conceptos para el trabajo que vamos a tener. Entonces decíamos, ¿cómo se representa
Bueno, antes de representarlo en la recta, tenemos que hablar de un intervalo cerrado y un intervalo abierto. ¿Cuándo un intervalo es cerrado? Un intervalo es cerrado cuando, o eso quiere decir que el intervalo incluye el número en el que se está cortando. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Cómo se representa un intervalo cerrado? Un intervalo cerrado se puede representar en forma de intervalo, en forma de conjunto y en la recta numérica. En forma de intervalo es con los corchetes. Eso sí, los corchetes en su posición normal, es decir, en la posición en la que siempre los escribimos, quiere decir que el intervalo está cerrado. Vea, en conjunto ya habíamos dicho de esto, mayor que o menor o igual que. Eso indica que el intervalo es cerrado. También en la recta numérica, cuando el intervalo aparece con un círculo relleno, eso quiere decir que el intervalo es cerrado. Veamos por el contrario el intervalo abierto. El intervalo abierto, eso quiere decir que no se incluye el número en el intervalo. ¿Cuál número? El número límite en el cual se está haciendo el intervalo no es parte de. Por eso es que es abierto. ¿Cómo se representan los intervalos abiertos? Vea, en forma o en notación de intervalo, se representan con los corchetes hacia afuera, es decir, en la posición no normal del corchete. Vea, cerrado hacia adentro, abierto hacia afuera. Ahora, en un conjunto, en notación de conjunto, se representa por el signo menor que o mayor que. No importa si es menor o mayor, siempre y cuando no sea igual. Siempre y cuando no sea igual, entonces vamos a tener un conjunto o un intervalo abierto. Al igual, en la recta numérica se representa con un círculo, pero un círculo vacío. Entonces, cuando esté lleno el círculo o relleno, quiere decir que el intervalo es cerrado. Cuando esté vacío o sin relleno, quiere decir que el intervalo es abierto. Veamos ejemplos entonces. El primero dice, y esto se lee así, x mayor que 5, pero menor o igual que 8. Veámoslo en la recta numérica. En la recta numérica, paso 1, identificar los números del intervalo o de la desigualdad. Vea, 5, 8. Cerramos y vamos a definir entonces si ese intervalo, que es una porción de la recta numérica, si ese intervalo en donde está abierto, en donde está cerrado, según lo que ya vimos anterior. Dice entonces, cuando encontramos este signo que dice que x es mayor que 5, vean que no es igual. Como es mayor únicamente, quiere decir entonces que ese intervalo es un intervalo abierto. Por eso, en la recta se pone con un círculo sin relleno. Caso contrario, vea, dice que x es menor o igual. Como es menor o igual, quiere decir que es un intervalo cerrado. Por tanto, en la recta numérica se representa con un círculo relleno. Entonces, vea, intervalo abierto, intervalo cerrado. Pero entonces, ¿cuáles son los números que se toman en cuenta dentro de este intervalo? Son el 6, el 7 y el 8. ¿Por qué el 5 no? Porque es un intervalo abierto en 5. Quiere decir entonces que el 5 no se toma en cuenta. Caso contrario, el 8. El 8 sí se toma en cuenta porque el intervalo es cerrado. Y cuando es cerrado, se toma en cuenta el número del intervalo. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos este. X mayor o igual que menos 1, pero menor o igual que 4. De buenas a primeras veamos que el intervalo es cerrado en ambos extremos. Mayor o igual, menor o igual, por tanto cerrado en ambos extremos. Vamos a la recta. Primero identificamos los números. Número menos 1, número 4. Cerramos el intervalo, la porción de la recta numérica, y definimos entonces, en menos 1 está cerrado, por tanto círculo relleno. En 4 está cerrado, por tanto círculo relleno. Quiere decir entonces que tenemos dos intervalos cerrados. ¿Cuáles son los números que forman parte del intervalo entonces? Son menos 1, porque está cerrado, 0, 1, 2,
3 y 4. ¿Por qué 4 también? Porque el intervalo está cerrado en ambos extremos. Esos son los números entonces que puede tomar X. Ahora veamos, esto es la notación de intervalo. Notación de intervalo, vea. -1 cerrado, 4 cerrado. Corchetes en su posición normal indica que el intervalo es cerrado. Veamos esto también, notación de conjunto. Y aparece esta notación. ¿Qué quiere decir esto? Dice que X pertenece al conjunto de los reales de tal forma que X toma números menores o iguales que -1, mayores o iguales que -1 y menores o iguales que 4. Esas son las tres notaciones entonces en las que se puede representar en la recta numérica, en notación de intervalo, que es cuando usamos los corchetes, y en notación de conjunto, que es cuando escribimos esta forma para definirlo. Veamos otro ejemplo, ahora un último ejemplo. Y veamos que aquí aparece un signo importante, un signo diferente, que es el infinito, el menos infinito. Recuerden que en todo conjunto el número negativo siempre va a ir a la izquierda y el positivo siempre va a ir a la derecha. Veamos cómo lo vamos a representar entonces. Ya tenemos la notación de intervalo. Como es notación de intervalo, vea qué importante esto. Siempre el infinito queda abierto. Y en el caso del ejercicio, el 4 dice que está cerrado. Por tanto, tenemos un conjunto abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Veámoslo en la recta numérica. Identificamos los números. Tenemos el 4, pero el infinito no lo podemos identificar porque es infinito. Solo sabemos que la gráfica o la recta o el conjunto tiende hacia el infinito negativo. Vea, no lo puedo cerrar porque si yo cierro aquí, lo que estoy diciendo es que eso no es infinito, porque ya lo estoy limitando y el infinito no tiene límite, por tanto se deja cerrado en 4, porque así dice el ejercicio, vea, corchete en su posición normal, cerrado en 4 y abierto en el infinito. Y como les decía, el infinito siempre queda abierto y se indica con una flecha hacia la posición del infinito que estamos trabajando, que en este caso es el menos infinito. Si fuese más infinito, la flecha fuera hacia el otro lado. Tenemos entonces intervalo cerrado en 4, intervalo abierto en el menos infinito. Aparte de eso tenemos la notación de conjunto, vea. X pertenece al conjunto de los reales de tal forma que X toma números mayores que menos infinito, pero menores o iguales que 4. Esta notación de conjunto, cuando tenemos infinitos, también se puede representar de otra forma. La muestro porque si en algún momento lo encontramos en otro libro, en un libro de esa otra forma, no vayamos a quedarnos sin saber qué hacer. ¿Cómo es la otra forma en la que se puede presentar? Así. X pertenece al conjunto de los reales de tal forma que X toma números menores o iguales que 4. Pero vea qué importante, como dice menores o iguales que 4, mire hacia dónde apunta esta flechita, hacia el mismo lado apunta nuestra flecha del intervalo, es decir, como toma números menores o iguales que 4, quiere decir que está cerrado en 4, pero va hacia el infinito negativo. Entonces puede ser que encontremos de esta forma la notación de conjunto o de esta forma la notación de un conjunto.